Vámonos todos a Mateo capítulo 7. ¿Alguien no tiene Biblia? Alcen la mano para que les prestemos una Biblia. ¿Alguien no tiene Biblia? Alcen la mano, alcen la mano, alcen la mano, alcen la mano, alcen la mano. Si alguien no tiene Biblia. Perfecto. Ahí les va a traer Mike una Biblia. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte. Y comenzando con ese capítulo, si ustedes leen el versículo 1, vamos a encontrar el versículo más, yo creo, mal entendido, mal interpretado en toda la palabra de Dios. Ahí Jesús dice, no juzguen. Y ustedes saben que vivimos en un tiempo cuando mucha gente, si tú les dices algo que te dicen, no me estés juzgando. Jesús dijo que no me debes de juzgar, ¿no? Pero es una mal interpretación de lo que Jesús realmente dijo. Por ejemplo, Jesús nos dijo que no juzguemos honestamente. Y les voy a dar un ejemplo. Pablo en 1 Corintios 5, quédense donde estén. Les voy a leer esto. Pablo le dice a la iglesia en Corintio. Les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O pecado sexual, ¿verdad? Y dice, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberáis más bien haber lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado, dice Pablo, yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿será que Pablo no agarró el memo de los otros discípulos o de los otros apóstoles cuando Jesús estaba enseñando ahí en el monte y dijo no juzguen? ¿Será que Pablo no recibió ese memo o será que Jesús estaba hablando de otra cosa completamente diferente? ¿Por qué no oramos y vamos a ver lo que nos tiene Dios hoy en su palabra? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Padre, qué hermoso tiempo hoy de adoración. Fue una cosa hermosa, Señor, porque yo sentí tu presencia, Padre, y wow. Y ahora venimos a estudiar tu palabra y pedimos que nos bendigas, Padre. Queremos salir diferentes, no queremos salir de aquí igual como entramos. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes control. Tú tomes control de este estudio, que tú bendigas a tu pueblo, porque tú eres bueno y nos amas. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Punto 1, si estás tomando notas. No juzgues hasta que tengas toda la información. No juzgues hasta que tengas toda la información. Vamos al verso 1 de Mateo 7. Vamos a leer y vamos a ver qué es lo que nos dice el Espíritu Santo. Verso 1 dice, no juzguéis para que no seas, ¿qué? Juzgados. ¿Por qué? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado. Y con la medida con que tú midas, vas a ser medido. ¿Y por qué miras la qué? La paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice Jesús. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces llegamos a ese verso, como les digo, donde Jesús dice que no debemos de juzgar, ¿verdad? Porque con el juicio que tú uses, es el juicio que se va a usar contra ti. Y luego les dice, y con la medida que tú uses, esa será usada. Ahora miren esto, vamos al próximo verso. Verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces primero Jesús me dice, no juzguemos, pero luego en el verso 6, Jesús me dice que no le dé lo santo a los perros y que no le eche vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces Jesús, aquí me tienes confuso, porque para que yo no le eche la perla a los cerdos y para que no le dé lo santo a los perros, Jesús, yo tengo que, ¿qué? Juzgar. Tengo que usar mi juicio. Voy a tener que hacer una determinación de quiénes son los que Jesús llama perros y quiénes son los que llama cerdos. Ahora, cuando Jesús nos dice que no juzguemos, pónganse a pensar en esto. Nosotros tenemos un estándar mucho más alto para otras personas que lo que tenemos para nosotros mismos. ¿Sí es cierto? ¿Sí o no? Sí. Yo sé que cuando yo fallo, yo soy bien misericordioso conmigo mismo. Soy bueno para excusarlo. Amén.
Pero cuando falla fulano de tal, de la misma manera que yo fallo, yo ya estoy listo con la piedra para apedrearlo. ¿No somos así todos nosotros? ¿Verdad? Si fulano de tal falla, y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en nuestras vidas, sea en el trabajo, sea en la vida en casa. Tú cometes un error y no eres duro, pero ves a fulano de tal cometer el mismo error y ¡wow! Ya los queremos linchar. ¿Se acuerdan cuando la mujer que fue atrapada en adulterio fue traída a Jesús? ¿Se acuerdan? Todos los que se creían justos ya estaban listos para apedrearla. Pero Jesús, ¿qué les dijo? El que no haya cometido el primer pecado, que tire la primera piedra. Y entonces ahí se pusieron a analizar. Y dijeron, wow, yo también soy pecador. Yo también soy pecador. Y a veces se nos olvida que también nosotros somos pecadores, ¿verdad? Pero tristemente como humanos podemos demandar mucho más de otros y no de nosotros mismos. Entonces queremos hacer esto. Escuchen bien. Estaba yo en oración esta semana mucho sobre este verso. Porque yo creo honestamente, les voy a ser honestos, yo creo que por primera vez después de 18 años en Cristo, creo que primeramente tengo un entendimiento de lo que Jesús nos estaba diciendo. Voy a ser honesto. He enseñado el Sermón del Monte creo que 2 veces cuando estaba pastoreando en Long Beach, pero creo que por primera vez lo entendí. Jesús nos dice, saca la paja, para sacar la paja que está en el ojo de nuestros prójimos, primero tengo que hacer ¿qué? Sacar la viga de mi ojo, ¿sí? Ahora escuchen esto. ¿Qué hace la viga? ¿O qué hace, si tú tienes una viga en el ojo, qué causa? Ceguez. ¿O qué tal distorsión? Distorsionan las cosas, ¿no? ¿Sí? Tú ves a alguien caminando en pecado y vienes y hablas con ellos y te dicen, no me juzgues, Jesús dijo que no me debes de juzgar, Jesús dijo que todo es amor. ¿Cuántos en Facebook han visto esto recién? Sí, ha entrado pecado a la iglesia y muchos quieren justificar su pecado y no me debes de juzgar, porque Jesús dice que todo se trata de amor, ¿sí? Ahora, escuchen esto lo encontré en el internet, no es mío, no voy a tomar crédito, pero me encantó. Esto dice un autor, dice, cuando Dios evalúa a alguien, dice, Él toma en cuenta todo lo relacionado con esa persona. Cuando Dios evalúa a alguien, Él toma en cuenta todo lo relacionado con esa persona. Dice, toma en cuenta su biología, sus tendencias pecaminosas, sus debilidades, su historia familiar. Yo dije, wow. Sus luchas actuales y muchos otros factores. Dice, el juicio de Dios es perfectamente justo. Amén, es perfectamente justo. Dice, el de nosotros es terriblemente sesgado. Dice, ¿por qué? Dice, porque no somos omniscientes. ¿Qué significa la palabra omnisciente? Significa que Dios sabe todo. Nadie aquí es omnisciente, ¿verdad? Algunos de nosotros creemos saber todo. Mi hija de 13 años cree que sabe todo, ¿sí? Tus hijos en esa edad saben todo, ¿verdad? Todos lo saben. Pero no somos omniscientes, ¿verdad? Por lo tanto, todos nuestros juicios están fuera de lugar. Cuando juzgamos a alguien, porque no somos Dios, lo estamos haciendo con un conocimiento realmente muy limitado, por lo tanto estamos ciegos. En otras palabras, la viga que tenemos en los ojos o en el ojo no nos permite ver las cosas como son. Entonces cuando Jesús nos dice que no debemos de juzgar, ¿qué nos está diciendo? Bueno, no debo yo de juzgar los motivos o las intenciones de nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no sé por qué están haciendo lo que están haciendo. Les voy a decir algo y esto va a ser un poco controversial, pero escúchenme primero. Esto va a ser un poco, ojalá que no sea controversial, pero a lo mejor para alguien va a ser controversial. Y no estoy justificando el pecado. Pecado es pecado. Si Dios lo llama pecado, es pecado. Pero ¿qué tal el drogadicto? Hay alguien que está usando drogas o alcohol, vamos a decir. Está en pecado. Y tú vienes y con el dedo apuntando y con tu viga en el ojo lo empiezas a acusar y juzgar.
eres un drogadicto, no sirves para nada, eres un alcohólico, no sirves para nada. Pero, como no somos omniscientes, yo no sé por qué realmente se está drogando. ¿Será que tiene dolor que está tratando de olvidarse? ¿Sí me explico? ¿Será que está tomando para olvidar? ¿Será que... Les voy a dar un ejemplo. Cuando mi mamá falleció, hace 25 años, algo así, yo tenía 24, 23 años, yo estaba consumiendo drogas en esos días y muchos de mi familia dijeron, ahora Joe va a reaccionar y va a dejar la droga y va a dejar el alcohol. Al contrario, me empeoré. Yo no conscientemente me estaba drogando para olvidarme del dolor más grande de mi vida. ¿Sí? Y muchos decían, Joe no sirve para nada, Joe es basura. Y era cierto, no lo voy a negar, no servía para nada. Y estaba causando daño. Pero al mismo tiempo habían cosas en mi vida, y no estoy justificando el pecado, escúchenme bien, no lo estoy justificando, pecado es pecado. Pero habían cosas en mi vida que me estaban llevando en ese momento a hacer esas cosas. ¿Sí me explico? ¿Qué tal la mujer? Vamos a otro ejemplo, y una vez más controversial. ¿Qué tal la mujer que está cometiendo adulterio? Podemos venir y decir, estás en pecado, eres una adúltera, y guau, guau, y las cosas que las mujeres se dicen, porque pueden ser duras las cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si esa mujer, el esposo la golpea en casa? ¿Qué tal si le dice cosas verbalmente, emocionalmente, que la cortan tanto, que ella ha ido tristemente ha ido a buscar refugio en otro hombre, no en Cristo, ¿verdad? Pero en otro hombre, porque está herida. Entonces, si yo ahora tengo todo el entendimiento, ¿verdad? Y no cambia mi percepción, no cambia mi percepción entonces de la persona, ¿verdad que sí? Cambia la percepción, porque entonces tú dices, oye, yo tengo compasión para ella. Yo no sabía que tu esposo te estaba golpeando, que te estaba hiriendo, que aún tus hijos te llamaban perra. Yo lo he visto, no en mi casa, gracias a Dios. Pero yo tenía un amigo cuyo papá trataba a la mamá así, los hijos hasta perra llamaban a la mamá. Qué triste. Pero cuando tienes ya toda la imagen, dice Jesús, ves, cuando tú nomás ves a la mujer en adulterio, tú vienes y criticas y la juzgas y estás mal y eres pecadora, y cómo le puede hacer eso a tu esposo y a tus hijos. Pero después, cuando tú ves lo que el esposo le hizo, los hijos, el daño psicológico, y entonces ya no vienes juzgando, ahora vienes diciendo, ¿cómo te puedo ayudar? Vengo con compasión, vengo con misericordia, mi perspectiva ha cambiado. No justificamos el pecado, ¿verdad? Porque Jesús, aún con la mujer que fue atrapada en adulterio y se la trajeron, ¿qué le dijo Jesús? ¿Quién te condena? Ella dijo, nadie, tampoco yo. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras que Jesús le dijo a ella? Ve y peques no más. No vamos a justificar el pecado. Ahora, para ilustrar este punto, tengo una historia que creo que nos va a ayudar. Había un hombre una vez en un camión, que viajaba en un camión con su hijo de 2 años, ¿no? Y el señor, cuando se subieron, él se sentó al lado de la ventana y nomás se quedaba mirando por la ventana, y de repente su hijo empezó a correr por los pasillos y a brincar y a hacer alborote y a fastidiar a la gente, básicamente. Y la gente quería dormir porque era de noche, y la gente empezó a criticar al papá. Este papá no sirve, miren, no cuida al niño, y ya está corriendo el plebe, y este padre es mal padre, ni cuentas. Y el papá ni cuenta se daba, estaba en su zona, él estaba completamente pensando en otra cosa. De repente alguien se para y le dice al señor, oiga señor, agarre a su chiquito, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y el señor de repente ve que su hijo anda haciendo toda esta bulla y se disculpa, se para, discúlpenme. Todos enojados en el camión. Pero él dice, discúlpenme que estaba distraído. Dice, porque vengo al hospital. Dice, mi esposa acaba de fallecer. Dice, y a mi hijo de 2 años, yo no sé cómo decirle, y estoy distraído y no sé qué hacer. Exactamente, acabo de oír ahorita.
Todo cambió en ese camión. Esas personas que no tenían la perspectiva, que no tenían la imagen, que estaban cegados, que estaban juzgando con la viga, cuando de repente este hombre les explicó, la viga se cayó, vieron todo y ¿qué pasó? Entró la compasión, entró la misericordia. Bien aquí, chiquito de 2 años, las mamás ahora estaban consolando. Ellas mismas llorando. ¿Por qué? Porque cambió nuestra perspectiva. Jesús dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque tenemos la viga y le quieren sacar la pajita. Escuchen lo que dice Jesús. El pecado que está en ellos, para ellos es una paja. No está minimizando el pecado, no me malentiendan. Pero Jesús dice, pero tú no puedes ver todo. No puedes ver todo. Por lo tanto, estás ciego. Punto 2, si quiero ser como Jesús, lo tengo que pedir. Si quiero ser como Jesús, lo tengo que pedir. Verso 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Y luego dice Jesús, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O qué tal si le pide un pescado, le da una serpiente? Dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y las profetas. Ahora, en su contexto, ¿se acuerda que hablamos de contexto en el principio del sermón? ¿Verdad que hablamos y dijimos, no vamos a sacar cierta parte de lo que está diciendo Jesús y tratar de darle un entendimiento, sino lo vamos a entender en lo que Jesús está hablando? Jesús no está hablando de no juzgar, Jesús no está hablando de no ser difíciles, de tener una viga en el ojo, de ser misericordiosos. Entonces, de repente yo me pongo a pensar, bueno, en su contexto, ¿qué me está diciendo Jesús? Bueno, ¿qué tal si Jesús me está diciendo, ¿por qué eres tan crítico? ¿Por qué eres malo para juzgar? ¿Por qué estás cegado? ¿Por qué no puedes ver? ¿Por qué no le pides a Dios que abra tus ojos? ¿Por qué no le pides a Dios que te dé la sabiduría para amar a todos? Señor, dame tu amor. Señor, déjame amar como Jesús ama. Señor, ayúdame a la misma manera que yo quiero que me traten. Porque miren, Jesús en el verso 12 dice, las cosas que quieres que los hombres hagan con ustedes, así también haz con vosotros. Entonces, esto me lleva otra vez al principio del capítulo. En el contexto, Jesús sigue hablando de cómo debemos de tratar a las personas. Entonces, si a mí me hace falta algo en mi vida, dice Jesús, pídelo y Dios te lo va a dar. Señor, me hace falta un corazón de amor. Padre, dame un corazón de amor. O luego Jesús dice, si buscas vas a encontrar. Ayúdame a buscar tu voluntad. Señor, ¿cómo yo puedo mejor ayudar a esta persona? Para yo no venir con un espíritu crítico, pero para venir con un espíritu de amor. Para no venir con un espíritu de condenación, pero Señor, para venir con un espíritu de misericordia. Padre, dice Jesús, llamad y se os abrirá. Padre, ábreme la puerta para yo ser de bendición en la vida de esta persona. Padre, ábreme las puertas para que yo sea de bendición. Ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a juzgar con gracia. Ayúdame a juzgar con misericordia. Ayúdame a juzgar con amor. ¿Por qué? Porque dice Jesús, si tú eres crítico, espera que el mundo sea crítico contigo, aún en Cristo Jesús. Si tú eres crítico y no tienes misericordia y no eres lleno de gracia, cuando tú cometas un error, ¿verdad? ¿Cómo es lo que les dije al principio? Cuando vemos nuestro pecado no lo vemos tan grande, ¿verdad? Lo minimizamos. Pero cuando tú eres crítico y tú juzgas y eres ultra criticón y ultra juzgador, y entonces el mundo así te va a tratar a ti. Y Jesús dice, trata a los hombres como tú quieres que te traten a ti. Verso 13 dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mi punto aquí es bien claro, solo hay un camino, ¿verdad? El punto aquí, el punto 3 es bien claro, Jesús está bien claro. Muchos creen que hay muchos caminos. Les voy a decir una cosa, hay muchos caminos a Dios. Eso es la verdad. Déjenme terminar antes de que corran.
Porque te voy a decir una cosa. No me importa si eres hindú, musulmán, cristiano, testigo de Jehová, mormón, católico, si eres chino, si eres blanco, si eres negro, si eres café, si eres amarillo, si eres rojo. El día que tú mueras te vas a parar en la presencia de Dios. Todos los caminos llevan a Dios. ¿Ok? Todos los caminos. Solo un camino lleva a la presencia de su gloria y a la paz eterna con Él, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Todos los caminos nos llevan a Dios, pero solo hay un camino que nos lleva a la presencia de nuestro Padre Celestial en su gloria. En 1 Timoteo 2:5, Pablo le dijo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice Pablo, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Verso 15.4. Jesús nos dice, tenemos que tener cuidado. Y una vez en su contexto, me encanta aquí porque dice Jesús, solo hay un camino, el camino es angosto, el camino a la perdición es ancho. Y de repente Jesús me dice en el verso 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces eso me dice a mí que son engañosos. Y luego dice en el verso 16, por sus frutos los conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceráis. Jesús está hablando aquí de que van a haber falsos profetas que me van a querer sacar del camino angosto y llevarme al camino estrecho. ¿Estrecho? Ancho. Estrecho es angosto, ¿verdad? Sí. No me confundan. Una vez más, en su contexto, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Cuando Él dice, así que por sus frutos los conoceráis. Que yo voy a juzgar a quien es falso, tengo que usar mi juicio. Una vez más, o cuando alguien dice, no me juzgues, Jesús no me dijo que no juzgue, sino tengo que tener cuidado de la manera que juzgue, pero yo tengo que juzgar quiénes son los falsos profetas, ¿correcto? Tengo que usar mi juicio. Jesús aquí me dice, ten cuidado con los falsos profetas. Es increíble, estaba yo pensando esto en la mañana. Dije yo, wow, el Señor sabía que iba a entrar los lobos rapaces a la iglesia. Aún cuando Él estaba todavía en la tierra, le está diciendo a sus discípulos que están sentados escuchándolo, el sermón del monte, tengan cuidado porque van a venir falsos profetas. Wow. Van a venir falsos profetas. Falsos mesías. Que usan la palabra de Dios para engañar al pueblo. ¿Cómo entonces dice Jesús que yo debo de juzgar? ¿O qué es lo que debo de juzgar? El fruto. El fruto, ¿correcto? El fruto es lo que sale de la vida de uno que está caminando en Cristo. Tú ves a alguien que está caminando en Cristo, su vida debe de ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? La vida debe de ser diferente. La vida del pastor debe ser diferente. ¿Sí? Hay unos, y yo he oído historias, y es triste, ¿no? Yo he oído historias, pero les voy a dar 7 cosas que podemos usar para identificar al falso profeta. Si están tomando notas, escriban esto, ¿sí? Siempre andan hablando del dinero. Número 1, ten cuidado. Siempre están hablando del dinero. ¿Qué nos dijo Jesús en Mateo 6, recuerdan? Que no nos preocupemos de qué vamos a vestir, de qué vamos a comer, de qué vamos a vivir. No nos enfoquemos en eso. Es triste, ¿no? Porque aún hay un, y lo voy a decir, es falso profeta. Cash Luna, hasta su primer nombre es Cash. Cash Luna. Y yo digo, ay, gente que están enseñando ahorita ese ¿cómo se llama? El evangelismo de prosperidad. Que si tú no estás prosperando es porque tu relación no está bien en Cristo. Es una mentira del diablo, iglesia. Es una mentira del diablo. 2,
¿Cómo podemos darnos cuenta si alguien es falso profeta o no? Ellos son más importantes que Cristo. Una persona que es falsa siempre está llamando atención a sí mismo. ¿Sí? En la iglesia, cuando yo pastoreé en North Long Beach por 7 años, ¿saben? Yo no dejé que la iglesia me llame pastor casi como que un año, año y medio. Yo no quería atención. Y no lo digo para presumir. Lo digo porque yo honestamente pensaba, no lo merezco, Señor. Les dije, si me van a decir pastor, díganme tacos al pastor, pero no me digan pastor. Honestamente así les decía. Si me van a decir pastor, díganme tacos al pastor. Pero hay hombres que suben al púlpito y vienen y el reverendo, doctor, profeta, apóstol, ¿qué ondas? Eso es llamando atención a ti. Y no más hay un reverendo, es Dios, es Cristo, el único. Me acuerdo que el pastor Chuck, el fundador de Calvary Chapel, dijo, yo niego que me llamen reverendo, porque el único reverendo es Cristo Jesús. Él es el único. Un falso profeta es alguien que siempre está llamando atención a sí mismo. Como les dije sobre el dinero, ¿no? Voy a regresar a ese punto. A lo mejor tú has ido a esa iglesia que te ha herido y tú dices, aquí están mal. Llevan hasta 3, 4 veces están recogiendo dinero en un servicio. Yo conozco un hermano que ahora está en Calvary Chapel, me dice, bro, dice, hasta nos cerraban las puertas para que no nos vayamos. Dice, hasta nos cerraban las puertas, y que venían que una ofrenda y que la segunda, y que ahora que suban los de $1,000 primero, y luego viene la... Y si, hay un video en YouTube, no sé si lo han visto, de una pastora, que los de $1,000 primero, los de $1,000, y luego viene uno, yo tengo 20, no, tú vas a después, todavía faltan los de 500, los de 200, de 100, ve, siéntate, primero los de 1,000. Esto está pasando en la iglesia de Cristo, iglesia. Y les voy a decir que los de afuera se burlan de nosotros. Porque aunque nosotros no pertenecemos a esas cosas, porque somos cristianos, creen que nosotros nos involucramos en eso. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza que la gente piense que yo estoy involucrado en esas cosas. Me da vergüenza. Lo voy a decir en el video. Me da vergüenza. Solo están haciendo. Dejen de hacerlo. No le están trayendo gloria al reino de Dios. 3. ¿Cómo podemos identificar a los falsos profetas? Están usando otro libro, no le dan la importancia a la Biblia, a las Escrituras. Por ejemplo, hay ciertas sectas, iglesias, denominaciones que dicen, ¿sabes qué? Para que entiendas tú la Biblia, tienes que leer y aceptar nuestro libro, porque nuestro libro le da luz a la Biblia. No, solo necesitamos la palabra de Dios. Dios dice que meditemos en ella día y noche. 4, falso profeta, nos llaman pecado. No llaman pecado. En la iglesia, tristemente, hemos llegado a un tiempo cuando pastores, vamos a decirlo lo que son, lobos rapaces vestidos de ovejas, no están llamando pecado del púlpito. Están engañando al pueblo de Dios, o no al pueblo de Dios necesariamente, pero a personas que están nuevas en Cristo o que quieren conocer de la verdad. ¿Sí? Nos llaman pecado. Luego dicen que el infierno no existe. Esa es la nueva moda de ahora. El infierno no existe. Dios es amor y no es posible que un Dios que te ame ha creado un lugar para que sufras eternidad. Esa es la nueva onda. Mi último punto es que enseñan que hay más caminos a Dios que Jesús. Déjame te digo algo, Jesús es bien claro, solo hay un camino a Dios Padre y es Cristo Jesús, ¿sí? Verso 21, Jesús hablando de los falsos profetas también y enseñándole a sus discípulos, dice, guys, no todo aquel que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de Dios o al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo puedo yo discernir si alguien es falso o no? ¿Están haciendo la voluntad de Dios? Verso 22 dice, muchos me van a decir en ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les voy a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso está pesado.
Eso está pesado. Guys, no todos los que me digan Señor, Señor, van a entrar al reino de Dios. Ustedes usen su discernimiento, ustedes usen su palabra, ustedes ya saben lo que yo les estoy enseñando, dice Jesús, para identificar el fruto. Verso 24, Jesús termina, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero, dice Jesús, el contraste, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y subrayan, y grande fue su ruina. Grande. ¡Wow! Dice Jesús, si tú escuchas lo que yo te acabo de decir y edificas tu vida sobre lo que te acabo de enseñar. ¿Qué me enseñó Jesús? Me dijo que mi relación con Dios es importante. Me dijo Jesús que debo de ser pobre en espíritu, llorar por mi pecado, manso. ¿Se acuerdan? Nos dijo que debemos ser mansos, pacificadores. Soy bienaventurado. Y luego me dijo Jesús que debo de amar a mi prójimo, que si tengo un problema con un hermano, una hermana, que antes de venir a adorar a Dios, que debo de hacer paz con ellos primeros, porque a Dios le encanta mejor que mi relación con ustedes esté mejor, para antes de venir a adorarlo, como dice Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no has visto, si no puedes amar a tu hermano que puedes ver? ¿Sí? Y luego Jesús me dijo que no debo de cometer adulterio, ni aun con mi corazón. Debo de amar a mi esposa, respetarla, no divorciarme de ella, aunque se le quemen los frijoles, ¿verdad? Y luego Jesús nos habló ¿de qué más nos habló Jesús? Todo eso que nos enseñó Jesús en el Sermón del Monte, de amar como Dios ama, de si voy a juzgar, primero tengo que, aunque no soy omnisciente, sacar la viga de mi ojo para ver todo, para no necesariamente juzgar, pero para venir y en amor. Hey, ¿sabes qué? Te veo que estás teniendo problemas. ¿Cómo te puedo ser de bendición a tu vida? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo yo venir y ayudarte? Y Jesús me dice, van a haber falsos profetas. Escuchen bien, Jesús dijo, van a ver. Y lo hay, tristemente. Pero Él me dijo cómo cuidarme, cómo guardarme, cómo discernir. El que edifique su casa sobre esto, Jesús dice, cuando vengan los vientos, vengan los ríos. ¿Qué me está diciendo Jesús? Van a venir tiempos difíciles. Para los dos, el que edifica y el que no edifica. Para los dos, va a venir la lluvia, va a venir ríos, va a venir los vientos. Dice, el que ha edificado su vida sobre esto, al final, como soldadito, va a terminar parado. Amén. Porque puse mi confianza en lo que Jesús me enseñó. Dice, el que no, va a caer. Pero luego dice Jesús, y grande es su ruina. Wow, grande. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Verso 29, terminando el Sermón del Monte, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Wow, Señor, nos has enseñado tanto, Padre, tanto. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Sí, Señor, eres amor. Sí, Señor, eres gracia. Sí, Señor, eres misericordia. Y Padre, sabemos que el mundo ha tomado este verso de no juzgar y lo han distorsionado, Padre. Pero también la iglesia. Porque ahí andamos apuntando dedos, pecador. Cuando la verdad tú dices, quieres ayudar a tu hermano a sacar la paja, pero ahí tienes esa viga en tu ojo que te distorsiona la vista. No te deja ver las cosas como son. Y por lo tanto haces más daño que ayudar. No, Señor, te pedimos que nos ayudes a nosotros.
a que podamos ver como tú ves. Danos tus ojos, Padre. Dice tu palabra, si lo pedimos nos lo vas a dar. Danos tus ojos, danos tu corazón, para ser de bendición a tu pueblo. Te damos gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén.